Hola a todas y todos. Estoy muy contenta de estar compartiendo con ustedes en esta cuarta semana de la ciencia. Soy la maestra Rebeca Marlene Rodríguez Ríos, profesora investigadora de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Campus Ciudad Valles. Y el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante para ustedes, entidades cyborg, los filtros burbuja. El cyborg forma parte de nuestras expresiones culturales y se arraigó también en los mundos cinematográficos de la mano de producciones como Terminator, o en los cómics con el personaje de Cyborg en DC. Tú a nosotros. Estoy bien solo. Pero en los espacios de investigación social, el concepto cyborg aparece como modelo para identificar el resultado ontológico de la inserción de la tecnología en la carne. Y es que cada vez vemos menos la línea entre lo digital y lo real. Esto gracias al crecimiento de las tecnologías de inmersión, como lo son, por ejemplo, los HoloLens de Microsoft, que trasladan elementos digitales a nuestro mundo real a través de un dispositivo que son precisamente los dispositivos HoloLens. Gracias a esta tecnología, hablar, por ejemplo, del metaverso de Zuckerberg suena más a un hábitat posible que algo sacado del mundo de DC o de Marvel. Pero como siempre, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En este caso, es nuestra responsabilidad comenzar a entender y alfabetizarnos de estas dinámicas digitales, sobre todo lo que concierne a cómo se están formando nuestras identidades digitales. Antes de comenzar a hablar sobre los filtros burbuja, retomemos el tema de los algoritmos. Los algoritmos son básicamente pautas de programación que fueron diseñados especialmente para mejorar la experiencia del usuario al seleccionar únicamente el tipo de información que nos interesa. ¿Y cómo le hacemos saber al algoritmo nuestros intereses? Bueno, la principal vía es a través de la interacción con el contenido directamente, es decir, los botones de me gusta, me encanta o cada vez que compartimos algún tipo de contenido o visitamos una página. Pero recuerda que también tus búsquedas en motores como Google alimentan de más información al algoritmo y lo hace cada vez más preciso, casi como si nos estuviera espiando. Por ejemplo, si me encantan los gatitos y he dado me gusta solo a fotografías de gatitos que aparecen en mi feed, desde ese momento el algoritmo se pondrá en marcha a buscar videos, fotografías, páginas y otras discusiones acerca de gatitos, para que sean el primer contenido que yo pueda recibir al abrir cualquiera de mis redes sociales. Esta dinámica permite que la conexión del usuario sea por mucho más tiempo, al mantenerlo cautivo con los contenidos que le interesan, pero crea a su vez un efecto negativo, al cual llamamos filtro burbuja. El efecto del filtro burbuja se puede entender mejor con esta frase. Un buen día te despiertas y te enteras que todo el mundo piensa igual que tú. El concepto de filtro burbuja hace énfasis en esa hiperpersonalización de nuestras identidades digitales, que nos saca de la utopía de la vastedad del mundo digital, ya que en realidad nos movemos en un espacio muy limitado en el que todo nos es familiar. IO es exactamente lo que nosotros queremos o pensamos, como si viviéramos encerrados en nuestra propia burbuja. La comodidad que nos brinda el que ya no tengamos que estar descartando contenido que no nos es de interés es adictivo, no te voy a mentir, pero hay que tener en cuenta todo lo que implica el que decidan por ti. Los inconvenientes de estos filtros burbujas son muchos, pero el principal es que limitan la visión de los ciudadanos y merman las fuentes desde donde se construye la opinión pública. Aunque es genial sentir que, al abrir una nueva red social, nuestra opinión sobre algún tema lo comparten muchísimas personas, debemos tener en cuenta que para el sano ejercicio crítico debemos ser conscientes de que existen otras posturas o posiciones variantes y reflexionar todas ellas para lograr crear una opinión personal certera y no sesgada. Por cierto, a eso se le llama sesgo de confirmación, el cual es una falla lógica
en donde para apoyar nuestro punto, solo tomamos en cuenta posturas que son similares a las nuestras, desapareciendo aquellas que no coinciden o simplemente no tomándolas en cuenta. Si bien lo más efectivo para lograr disminuir los efectos que tienen los algoritmos sobre nuestras identidades digitales es la acción corporativa, como por ejemplo lograr la transparencia por parte de los corporativos digitales en el funcionamiento y en cómo los algoritmos toman nuestra información, algunas acciones que podemos hacer de manera individual son las siguientes. Punto número 1. Construye buenos hábitos. Busquemos salir de nuestra zona de confort intelectual. Busca personas o páginas con opiniones distintas a las tuyas y evita bloquear contactos o sitios solo porque no comparten tu punto de opinión. Ojo, eso no quiere decir que toleres las agresiones. El debate sano también es parte de los buenos hábitos del cyborg. 2. Elimina con regularidad los códigos de personalización, es decir, las famosas cookies. Esto lo puedes hacer directamente desde tu navegador o en el propio sistema de tu dispositivo. O también puedes navegar en modo privado para evitar que se almacene la información de tu navegación. 3. Sigue las plataformas del fact-checking. Las plataformas de fact-checking son plataformas que se dedican a contrastar datos sesgados y las famosísimas fake news, de las cuales ya hablamos en la pasada Semana de la Ciencia. Algunas páginas de fact-checking en México son Verificado. En ella podemos encontrar la verificación de noticias y así evitar desinformarnos. Ahora ya lo sabes. Cuidar de nuestra identidad cyborg es parte de nuestro autocuidado rumbo a la inmersión digital. Mantente alerta, pero sobre todo, mucho ojo en la red. Excelente día, nosotros somos de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Tamuín, de la Facultad de Ingeniería Industrial. En esta cápsula hablaremos sobre la bobina de Tesla a escala, la cual fue creada por el científico Nikola Tesla en el año de 1981. Una bobina de Tesla es un generador electromagnético. A continuación les presentaré lo que contiene la bobina. La bobina cuenta con una pila de 9 voltios, un apagador, una resistencia, un embobinado y un transistor. A continuación, aceleramos el circuito. Acercaremos la lámpara un poco y veremos que se enciende con una intensidad buena.
Con esto concluimos esta pequeña cápsula. Esperemos que sea de su agrado y de antemano agradecer al Cocosí por invitarnos. Hasta luego. Buen día tengan todos ustedes. Queremos agradecer al COPOSIT por la invitación a la cuarta semana estatal de Ciencias y Tecnología. Nosotros somos alumnos de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, de Campus Tamuín, de la Facultad de Ingeniería Industrial. Les vamos a presentar una cápsula sobre el módulo experimental. Como podemos observar, este es un código de colores de la resistencia. En esta resistencia podemos observar que el valor del color rojo es 2. En la banda número 2 podemos observar que el color amarillo tiene un valor de 4. En la banda número 3 podemos observar que el valor del violeta tiene un valor de 7. En la siguiente banda multiplicadora el color es el naranja, por lo cual tiene un valor multiplicador de 1000. El siguiente color de la siguiente banda es el marrón, por lo tanto tiene una tolerancia del 1%. Por lo tanto el valor de la resistencia sería de 247.000 ohms. Aquí les mostramos un aparato que se llama multímetro, lo cual su función es medir amperaje, voltaje y ohms, el cual es lo que vamos a estar utilizando. Su símbolo es el omega. Aquí, como pueden observar, tenemos un módulo experimental, el cual contiene varios componentes como un motor, una bocina, pero nos enfocaremos en las resistencias, el cual les mostraré el rango de tolerancia de esta resistencia, que es la resistencia 6, que tiene el color marrón, que equivale a 1. En la banda 2 tenemos el color negro, que equivale a 0, y en la banda 3, que es el multiplicador, equivale a 2, o sea que esta resistencia equivale a 1000 ohms, y la tolerancia es color dorado, que equivale a 5%, el cual si lo multiplicamos, el 1000 por el 5% nos da a un rango máximo de 1050 y un rango mínimo de 950, el cual, si se llega a pasar o llega a dar menos del mínimo, esa resistencia no nos funciona, el cual ahorita les mostraré con el multímetro, que nos tiene que arrojar el rango de la resistencia, el cual no se debe pasar ni debe de ser mínimo. Como podemos observar ahí en el multímetro, nos arroja que equivale a 982 ohms en su rango kilo ohms. En su rango está entre el mínimo y el máximo, está equivalente, el cual esta resistencia sí funciona. Sería todo. Bueno, muchas gracias por su atención. De nuestra parte sería todo. Hola, excelente día. Ella es mi compañera Sara Guadalupe Velázquez Ramírez y yo soy Marta Laura Rodríguez Castillo. Y nosotros somos de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Campus Tamuín, y les vamos a presentar el tema circuitos. ¿Qué es un circuito en serie? Un circuito en serie es cuando los receptores están conectados uno tras otro, de tal manera que la intensidad o la corriente traspase por todos los foquitos. La intensidad está dividida en 3 partes que se dividen cada foquito para que así puedan encender, aunque solamente tienen un poquito más de voltaje. A comparación de estos tienen menos voltaje que estos.
Un circuito en paralelo, o también conocido como divisores de corriente, se caracterizan por tener una alimentación independiente y aquí se muestra. Es de 110 y cada foquito tiene 110 de voltaje. Agradecemos su atención y esta fue toda nuestra pequeña cápsula. Nosotros somos de la Facultad de Ingeniería Industrial, quinto semestre, Grupo A, turno matutino. También agradecemos al Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Tayanel, Ileki Vina instalado a Coposí, Compucani Basechin, Chinchil Semana de Ciencia y Tecnología, Guagua de Soba, la Natalia instalado, Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Campus Tamuín. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Queremos agradecer a la Coposí por la invitación a la cuarta Semana Estatal de Ciencia y Tecnología. Nosotros somos alumnos de la Universidad Intercultural de Tamuín, San Luis Potosí, de la Facultad de Ingeniería Industrial. A continuación les vamos a presentar un proyecto que a nosotros se nos hizo muy agradable presentarles esto, ya que queremos que sepan que cuando a ustedes les presentan un proyecto de este tipo, no se cierren a la idea de que no podemos. Más que nada es agarrar información, porque si se diera la oportunidad de saber algo de este proyecto, se llevaría muchas sorpresas, ya que nosotros no teníamos conocimiento de este proyecto, pero gracias a la tutoría de nuestro profesor, el ingeniero Luis Alberto, pudimos llegar a esta etapa muy agradable. A continuación, el ingeniero Pablo Pérez Bautista nos dará una breve explicación sobre un proceso de nuestro roboperro, Poppy. Bueno, el roboperro se programa en una aplicación de Lego Mistron Education. Para el parámetro de CAPI se define un tipo de ojo para que lo muestre al inicio. Después se define el movimiento de la cabeza en grados. Para hacer que se siente, se ajustarán los motores de movimiento en mantener posición al detenerse. Se ajustará la velocidad de movimiento en 10%, luego se le indicará mover hacia adelante durante 0.8 segundos. Para que ladre y salte 3 veces, se da en iniciar sonido de Animal Dog Bar 1. Se ajusta la velocidad de movimiento al 100%, luego se le dará la indicación de mover hacia adelante 0.3 segundos. Esperamos 0.5 segundos, luego entrará la variable tilt down y se reseteará. Very good. El siguiente integrante de nuestro equipo es el ingeniero Diego Martínez Hernández, que nos dará a conocer otro procedimiento de nuestro roboperro. Veremos el procedimiento de go to sleep, variable. Si el comportamiento cambia, se le agrega el true. Este dará un comportamiento a cambio del valor falso. En la pantallita nos mostrará los ojos del número 5 en la pantalla de vídeo. Se sentará debido a la variable de sit down, que consiste en ajustar los motores de movimiento a una variable liberal al detenerse. Ejecutaremos una velocidad de movimiento del 10%, luego se moverán los motores hacia adelante durante 1 segundo y esperar 1 segundo, los motores A y D se reiniciarán a sus grados. Moverá la cabeza 3000 de grados en función del motor C y mostrará la imagen de los ojos número 1. Se enviará la introducción de Start Morning, se da a Start Morning el valor true, se repetirá hasta que el valor sea falso. Este dará una orden de producir un sonido que será la expresión de Snoring. Si el sensor de presión 1 está presionado junto al motor central, entonces se enviará unas instrucciones de Stop Snoring y se le asignará Snoring al valor falso para detenerla de todos los sonidos al roboperro. ¿Ya? ¿Es todo?
Sequitascamati a Composit y Ate Chindanegi para Sequichivas ni exposición de ni robot. Tuanti Kayhani Sequitzontis ni exposición Tlascamati. Nuevamente agradecer a la Coposit por la invitación y con esto concluimos nuestro tema de Lego, que por tema lleva RoboPerro y esperemos que haya sido de su agrado. Recuerda que todo lo que creas imposible es porque no lo has hecho. Nosotros somos de la Facultad de Ingeniería Industrial de la UIXRP Campus Tamuín. Venimos a presentar lo que es la bobina de Tesla. La bobina de Tesla es un generador de alta frecuencia y alto voltaje. La bobina de Tesla fue creada por Nikola Tesla, el físico, quien la patentó en 1891. La bobina de Tesla, cuando la creó este físico, su idea era tratar de transmitir electricidad eléctrica sin la utilización de conductores, o sea, sin la utilización de cables. Para ello ideó un circuito que funciona de una forma específica, la cual mis compañeros van a decirles. ¿Para qué sirve la bobina de Tesla? Básicamente es un artefacto que permite la conducción de energía eléctrica. Si dejamos pasar la corriente eléctrica mediante los cables, genera un campo magnético que permite encender un foco. Los componentes de esta mini bobina de Tesla son un foco, un interruptor, una resistencia, un transistor, cable magnetizado, tubo de PVC, un broche para la pila y cables de conexión. Posteriormente a lo ya explicado dentro de los componentes, proseguimos a explicar el desarrollo del funcionamiento de la mini bobina de Tesla, la cual consiste al momento de encender el interruptor para que pase la corriente se polariza. Esto quiere decir que entra positivamente. Entra por los cables, pasa por el transistor, la resistencia, y esto manda la energía para que la bobina encienda. Y se ve como se muestra a continuación. Para terminar, como conclusión de lo desarrollado del proyecto de la mini bobina de Tesla, se dice que la original idea de Nikola Tesla en sus experimentos con estas bobinas siempre fue encontrar la manera de transmitir la energía eléctrica a gran distancia sin la necesidad de utilizar cableado.
Hola, excelente día. Mi nombre es Pedro Antonio Ventura Pérez. Le queremos dar las gracias a Coposit por invitarnos a la cuarta semana estatal de Ciencias y Tecnología. Somos de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Campus Tamuín. Somos asesorados por el ingeniero Luis Alberto Rodríguez Huerta. A continuación, mis compañeros darán una breve explicación de las sustancias electrónicas. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Castro Cedillo, mi compañero Cristian Guzmán y Julio César Flores. Les daremos una breve explicación sobre el flujo de la corriente mediante diversas sustancias electrolíticas. Les daremos a conocer con las sustancias que vamos a trabajar: agua natural, agua con sal, fabuloso, coca, pinol, gasolina, cloro y un circuito eléctrico. Como podemos observar, con el agua natural el flujo de la corriente es poca, ya que el bombillo enciende muy tenuemente. Por lo contrario, el agua salada enciende muy bien, al igual que el fabuloso. De igual forma con la coca. Con el pinol también puede encender bien. Con la gasolina no enciende. Y con el cloro sí. Mi nombre es Alejandra Rodríguez. Como pudieron observar, algunas de las sustancias tuvieron más intensidad que otras. Esto se debe a la salinidad que tienen algunas de las sustancias. Nuevamente agradecemos a Coposit por la invitación y con eso concluimos nuestro tema de las sustancias electrolíticas. Esperamos haya sido de su agrado. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, chicos? Mucho gusto. Los saluda el profesor Víctor Manuel Delgado, profesor de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes este espacio en el marco de la cuarta semana estatal de Ciencia y Tecnología. El tema que vamos a ver trata acerca de algo que se llama mnemotecnias, pero comúnmente con mis alumnos, a la gente que vemos este tipo de didácticas, les llamamos dibujitos, pero tienen una razón científica, una razón muy importante, que es importante compartir porque les va a ayudar a que comprendan mejor algunas cosas. En este caso vamos a hablar del derecho y de ciertos derechos que tenemos como personas. En este sentido, me permito presentar formalmente, ¿sí? Y el tema viene siendo, como les dije, Aprende Derecho con mnemotecnias. Antes que nada, quiero comentarles que pues se va a ver en un primer aspecto temas referentes a nuestra Constitución. Tenemos que entender que de manera general la Constitución contiene nuestros derechos fundamentales y la forma de organizarnos como país. Es la norma fundamental, la principal norma de todas las que hay. Por eso se le llama Carta Fundamental, Carta Magna, etc. Quisiera comentarles que tenemos una parte dogmática que es donde antiguamente se contemplaban las garantías individuales y que ahora se contemplan lo que son los derechos fundamentales, ¿sí? Estos son del artículo 1 al artículo 29. Y por otra parte tenemos una parte orgánica que es toda la organización del Estado, de sus entidades, de sus instituciones, etc. En total son 136 artículos y algunos más que son pues transitorios. Pues bien, pero entonces, ¿qué son las mnemotecnias? El término mnemotecnia proviene del griego mneme, que es memoria, y de tecne, arte. De esta manera, las reglas mnemotécnicas son un sistema de herramientas que nos ayudan a memorizar ciertos datos o una gran cantidad de información que de otro modo, pues, olvidaremos fácilmente. Con esta técnica puedes entrenar el cerebro a través de los juegos para que memorice a medio, mediano o largo plazo y, en el caso de las reglas mnemotécnicas,
Esto es posible gracias al uso de la asociación, la repetición y las reglas adaptables. Fíjense que este tipo de dibujos, de aplicaciones, lo utilizan mucho los médicos, los estudiantes de medicina, para poderse grabar tanta información que tiene que aprender. En este caso lo estamos usando en el ámbito del derecho para que conozcas tus derechos. Resulta que nosotros vamos a ver en este caso las mnemotecnias visuales. Y pues sin más preámbulo vamos a analizarlas. Miren, la idea de esto es de que podamos representar mediante un dibujo que generalmente se usa en el pizarrón, por eso lo pongo de esta forma. En el pizarrón yo pongo a los muchachos a que relacionen un artículo de la Constitución y así poder conocer nuestros derechos que tenemos. Entonces vamos a tener algunos artículos variados. Tomé algunos ejemplos que son mucho más simbólicos, más claros para ustedes, para que puedan ver cómo se puede relacionar un dibujo con el derecho que tenemos y de esta forma que se nos quede, que nos apropiemos de él y por consiguiente estemos conscientes de los derechos que tenemos como personas. En este caso, quiero destacarles que el artículo primero habla acerca del goce de los derechos. El goce de los derechos básicamente es el número 1 y por eso pueden ver que tiene una carita como sonriendo. Precisamente porque está gozando de sus derechos. Entonces el número 1 gozando y se lo pueden aprender de esa manera. También tenemos, por ejemplo, el artículo 5 que habla acerca de la justa retribución del salario. Aquí les pido que se imaginen una moneda de 5 pesos que es justamente lo que simboliza el pago, ¿no? Obviamente no son 5 pesos lo que te van a pagar, pero es simplemente simbolizar que es el número 5, es decir, el artículo 5, el que habla acerca de la justa retribución del salario. Por otro lado tenemos el tercero, el artículo tercero, y si se fijan, empieza con un número que es el 3, que simboliza precisamente el número del artículo del cual se contempla de manera muy importante la educación. Pero también implica que está volteado, es decir, simboliza también la E de educación. Por consiguiente, es para que no se nos olvide que el artículo tercero habla de este tema tan importante. Ahora les pido que se imaginen a un chico un poquito copetón, pero es para simbolizar el número 6. Si se fijan, cada dibujo que les estoy comentando lleva como un número y es justamente el número del artículo. Por eso en este caso el número 6 aparece aquí como una persona hablando y haciendo uso de su libertad de expresión. No olviden, por favor, ubicar que todos tienen en cierta forma un número, es el que hay que ir buscando. Aquí tenemos a muchas personas reunidas. Están asociadas, están ejerciendo un derecho. Es justamente el denominado derecho de reunión o asociación, donde precisamente, si se fijan, se está conformando el número 9 para acordarnos que el artículo 9 habla acerca del derecho de reunión o asociación. Ahora pasemos y quisiera que nos imagináramos que estamos dibujando una espada y un escudo. Como ven, son unas armas, ¿no? Entonces el número 1 lo representa la espada y el número 0 está simbolizado a manera de círculo por un escudo. Es para que tampoco se nos olvide que en el derecho existe el derecho de poseer armas y está contemplado en el artículo 10 de nuestra Carta Magna o Constitución. También podemos observar algunas otras cosas, por ejemplo, en este caso está la República Mexicana. Y si se fijan, les había comentado que siempre hay como un número que hay que buscar, que hay que simbolizar. En este caso, si se fijan, están como dos flechitas, una flechita que indica que estamos entrando y otra flecha que indica que estamos saliendo. Pero a la vez, eso habla acerca del artículo 11º, ¿sí? El artículo 11 de la Constitución, en la cual, si se fijan, son como dos unos que hacen la vez también de entrar y salir de la República. Por lo tanto, es la libertad de tránsito. Podemos observar también que en el artículo 8º, ¿sí?,
existe el derecho de petición en nuestra Constitución, y esto básicamente se simboliza con una especie de un monito de nieve, donde si se fijan está conformado el número 8. El número 8 lo pueden ver ahí y es con una manita que está pidiendo un documento, por lo tanto es el derecho de petición. Pues bien, ahora los quiero invitar y compartirles la manera en que de repente enseñamos con emotecnias y con dibujitos algunos autores para que se nos queden más, ¿sí? A reserva de estudiarlos bien, de ver sus postulados, sus principios, sus ideas. Ayuda mucho y a ustedes que identifiquen cuáles son los principales pensadores del derecho que han existido y su idea principal, pero de una manera más práctica, incluso divertida. En este caso, les pongo los siguientes ejemplos. Por ejemplo, miren, quiero mostrarles a Hans Kelsen. Él habla acerca de una pirámide, que las leyes, las normas están ordenadas desde la más importante, que es la Constitución, hasta otras de menor rango. Es decir, habla de una pirámide con una jerarquía normativa. Entonces, para que no se nos olvide que Hans Kelsen maneja una pirámide, justamente se ponen las letras así, su apellido y esto está insertado en una pirámide, ¿sí? Para que se simbolice de esa manera. También tenemos otro aspecto. Aquí tenemos otro filósofo, es Alf Ross, y si se fijan, el apellido Ross empieza con una R muy marcada. Esto es para acordarnos de que la R es la R de realidad. Por eso se trata de que sea muy firme, muy real. En ese sentido, se sugiere marcar la R de manera muy profunda y muy vistosa para que nos acordemos de la R de realidad y por lo tanto de su doctrina, que es el realismo jurídico. Hay otros autores que se refieren a las reglas. La regla es un concepto muy importante dentro del derecho, junto con los denominados principios. En este caso, yo les pido que se imaginen que tenemos una regla, como esas que venden en la papelería, y que la dibujen. Entonces, imagínense o invéntense una historia donde la marca, la empresa, la fábrica que hace estas reglas se llama Austin, como si fuera un sello la marca, ¿no? Entonces pueden poner reglas Austin, ¿no? Y también pueden hacerlo con el otro autor, reglas Hart. La idea es de que ustedes hagan un ejercicio como imaginativo, creativo, en el cual traten de relacionar que una empresa, o sea, imagínense que una empresa hace unas reglas que les pone su marca y son reglas Austin y reglas Hart. Esto es para no olvidarnos que son partidarios de las reglas y que esa es su doctrina jurídica. En la diapositiva anterior les estaba comentando acerca de pensadores que hablan de las reglas, pero ¿se acuerdan que les dije de los principios? Pues este es el ejemplo. Este autor, Dworkin, él se inclina por los principios. Entonces, si se fijan, lo que se dibujó es como un cruce, lo que viene siendo su apellido con un cruce de palabras donde vienen los principios. Es decir, de manera horizontal está su apellido y de manera vertical se cruza con los principios. Esto es para que visualmente sea más atractivo y no se les olvide. Hart también es partidario de lo que se llama positivismo suave. Básicamente lo que nos queremos acordar aquí es que dibujamos como una nubecita de algodón, ¿sí? Que se puede simbolizar eso, o algo muy suave para acordarnos de que él es partidario de una doctrina que se llama positivismo suave, en el sentido de que no es tan radical, ¿sí? Pero básicamente es relacionarlo con que trata de ser más moderado con este pensamiento. Pensemos en alguien que está en contra del positivismo jurídico, que es una doctrina dentro del derecho. Entonces aquí podemos ver cómo Alexi, cuyo nombre completo es Robert Alexi, tiene una tachita que es la X de su apellido. Le digo tachita porque está justamente tratando de tachar la palabra positivismo. Entonces en este caso
aplicamos este método o esta técnica para acordarnos de que está en contra de un positivismo. Él es partidario más bien de un movimiento diferente. Chicos, hemos llegado al final de esta exposición. Simplemente comentarles que ustedes pueden hacer este tipo de dibujos para muchas cosas. Cuando les toque estudiar pensadores o vean temas de filosofía, de sociología, de algunos autores, ayuda bastante que pongan un dibujito donde simbolicen este tipo de cosas. La verdad es que esto es un trabajo conjunto. En mi historia como docente, pues he tenido oportunidad de trabajar con muchos chicos y varios de algunos de estos dibujos son autoría de ellos, por lo cual quiero darles su crédito correspondiente. Otros más los he diseñado yo, tratando de explicar en mis clases y hacerles más fácil el acceso a esto. La recomendación, la idea es de que ustedes lo hagan, que surja de su propia mente, de su propia creatividad, y van a ver que se les va a ir quedando mucho más, y cuando vean temas un poco medios difíciles de filosofía, etcétera, esto les va a ayudar bastante. ¿Sí? Les deseo mucho éxito en sus estudios y pues agradezco la oportunidad de haberme escuchado. Les mando un saludo desde Ciudad Valle, San Luis Potosí. Hasta luego. Excelente día tengan todos ustedes. Agradecemos al COPOSIT por la invitación a la cuarta semana de Ciencia y Tecnología. Somos alumnos de la Universidad Intercultural San Luis Potosí, Campus Tamuín, de la Facultad de Ingeniería Industrial, asesorada por el ingeniero Luis Alberto. A continuación, les vamos a presentar una cápsula sobre un circuito en paralelo. Los circuitos en paralelo son aquellos cuyos elementos se conectan a través de dos puntos en común, de tal manera que el componente receptor está sujeto a sí mismo voltaje y actúa de forma independiente a los demás elementos. A continuación les explicaré cómo se hace un circuito en paralelo. Este circuito está compuesto por 3 sockets, 3 focos y una clavija. Lo principal que hicimos fue conectar cada puerto de un lado del socket con un cable de calibre 14, de igual manera del otro lado. Si yo conectara esta línea a esta extensión, los 3 focos se encenderían, pero si al mismo tiempo quito un foco, lo único que haría sería apagarse. ¿Por qué? Porque en estas mismas líneas fluye la misma intensidad del sujeto del voltaje. De esta manera concluimos esta pequeña cápsula. Hasta luego. Alumnos de la Facultad de Ingeniería Industrial del quinto semestre, queremos agradecer a COPOSIT por esta invitación a la cuarta semana de Ciencia y Tecnología. Los alumnos Jason Efraín Montes Pérez, Diana Cruz Aranillas, Perla Rubí Juárez Edu y su servidora Gabriela Santos Hernández. A continuación vamos a presentar una pequeña cápsula informativa de cómo programar un Lego EV3. La programación que hicimos es un Lego EV3, la programación la tenemos aquí escrita. Programamos los dos motores y les conectamos al puerto B y C. Después el sensor al puerto 4 y lo configuramos que a cierta distancia de 30 centímetros el motor se detenga. Veremos la programación. Aquí pusimos un obstáculo que el sensor va a detectar. Al momento de detectarnos se va a detener.
Hola, me presento. Soy Saúl Omar, estudiante en la Universidad Intercultural de Matlapa. Actualmente estoy cursando el 7º semestre de la carrera de Informática Administrativa y les hablaré un poco sobre el sistema operativo Android. Cuando escuchamos la palabra Android, ¿qué se nos viene a la mente? A lo mejor un teléfono, una tableta, quizás un reloj inteligente. En realidad, Android es un sistema operativo inicialmente pensado para teléfonos móviles, al igual que otros sistemas operativos que pues ya conocemos. Lo que hace diferente es que está basado en Linux, un núcleo de sistema operativo libre, gratuito y de multiplataforma. El sistema permite programar aplicaciones en una variación de Java llamada Dalvik. El sistema operativo proporciona todas las interfaces necesarias para desarrollar aplicaciones que accedan a la función del teléfono, tales como el GPS, las llamadas, la agenda, entre otras funciones más. De una forma muy sencilla, en un lenguaje de programación muy conocido como no es Java. Una de las características de este sistema operativo es que es completamente libre, es decir, ni para programar en este sistema ni para incluirlo en un teléfono hay que pagar nada, y esto lo hace muy popular entre fabricantes, desarrolladores, ya que los costes para lanzar un teléfono o una aplicación pues son muy bajos. Cualquiera puede bajarse el código fuente, inspeccionarlo, compilarlo e incluso cambiarlo. Esto da una seguridad a los usuarios, ya que algo que es abierto permite detectar fallos rápidamente. Y también a los fabricantes pues puede adaptar el sistema operativo a las terminales. Y bueno, pues ya que les hablé un poco del sistema operativo y la libertad que este tiene, pasaremos a uno de los softwares que nos permite desarrollar, modificar aplicaciones Android, el cual es el Android Studio. Bueno, y continuamos. Como podremos ver, aquí para crear un nuevo proyecto en Android Studio, ya tenemos lo que son las planillas, las cuales nos facilitan a la hora de diseñar nuestra aplicación. Pero en este caso, como vamos a crear una de cero, le damos en np activity y nos pide el nombre de nuestro proyecto, que en este caso va a ser ejemplo 1, el nombre de nuestro paquete, en dónde se va a guardar nuestro archivo, en qué lenguaje, y tenemos el SDK. En este caso, el SDK nos permite saber desde qué sistema operativo Android se va a poder ejecutar nuestro programa. Ya sea, por ejemplo, en mi caso yo lo tengo desde el 6.0. Eso quiere decir que nuestro programa, que cualquier teléfono que tenga un sistema operativo desde 6.0 en adelante se va a poder ejecutar nuestro programa sin errores. En todo caso, que un usuario tenga un teléfono 5.1 y nosotros estamos desarrollando aplicaciones en SDK de 6.0, en este caso pues no lo va a correr. ¿Por qué? Porque no es compatible. Y es por eso que yo recomiendo, en mi caso, yo recomiendo usar desde 6.0 en adelante, ya que pues, como ya les mencioné, bueno, y aquí mismo nos dice que aproximadamente el 96.2 de nuestros dispositivos o de los dispositivos existentes todavía tienen el sistema operativo 6.0. Eso quiere decir que nuestro programa puede ejecutarse en la mayoría de dispositivos. Pero ojo, o sea, como les comento, el 6.0, 7.0, 8, 9, incluso el 13 pueden ejecutarse. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que desde 6.0 en adelante se ejecuta nuestro programa. Entonces, ya que tenemos todo configurado, le damos en Finish y se va a empezar a crear nuestro proyecto. Una vez que ya tengamos cargado nuestro proyecto, nos va a aparecer de esta forma. Como puede verse nuestra interfaz gráfica. Con nuestra interfaz gráfica, en este caso, tenemos lo que es la barra de herramientas, en la cual nos ayuda a mover
el documento, nuestro archivo. Tenemos las que son las pestañas, en este caso el main activity.java, en el cual se programa, en el cual programamos, y el activity main, que en este caso es en donde nosotros vamos a hacer lo que es lo gráfico, lo visual. También tenemos lo que es el apartado de la barra de navegación, y como ya les dije, podemos navegar entre más documentos, más archivos, perdón. También tenemos lo que es como ya les mencionaba, la ventana donde se edita, donde se crea, donde usamos nuestros conocimientos. Y por ejemplo, aquí tenemos también la paleta donde se agregan los botones, las imágenes, los textos, los botones, los widgets, los lions, los containers, los helpers, en este caso Google. Y aquí podemos ver lo que son nuestras ventanas, en este caso para ver nuestros dispositivos en los cuales vamos a emular nuestro programa. En este caso pues yo tengo dos. Esos son virtuales. En todo caso se puede crear mediante USB, conectar un teléfono, y también se puede ejecutar ejecutar la aplicación directamente en un teléfono. La rotación de nuestra aplicación, cómo se va a ver si se inclina, pone directo, las opciones para que se vea como podemos ver, nuestro teléfono tiene las opciones de modo nocturno. En este caso aquí se puede modificar que se desactive el modo nocturno o que se active. Aquí podemos ver los apartados en el cual dice el diseño, cómo se verá diseñado, el blueprint, donde se puede ver más características se pueden ver más características en las cuales va ligado nuestro proyecto, y se puede ver las dos. En este caso podemos trabajar en lo que es modo gráfico. Podemos agregar un botón, podemos agregar una imagen, y cuando agregamos la imagen pues nos muestra los apartados de la imagen que queramos grabar. En este caso lo dejamos como este, y así entre otras muchas cosas más. Ahora, lo importante, como podremos ver, tenemos este apartado gráfico en el cual pues ya nos facilita el momento de poner botones, pero también tenemos la opción de poder ver el código detrás de. ¿Por qué? Porque Android Studio trabaja en modo gráfico con HTML y visualmente, o sea, con visual me refiero a que uno puede ir agregando los botones con más facilidad en caso de que tú desconozcas o no tengas mucho conocimiento de HTML. Así se dan cuenta, aquí está el text view, el que se acaba de agregar. Por ejemplo, ya nos viene predeterminado el Hola Mundo, el que todos conocemos, o la mayoría de todo informático conoce. Veamos el Hola Mundo, que aquí el Hello World. Entonces, si nosotros lo modificamos, en este caso pues viene en inglés. ¿Qué pasa? Lo ponemos en español. Hola Mundo. Si se da cuenta, lo modificamos en HTML, pero
gráficamente también se modificó. Hola mundo. Que también todo esto que acabamos de hacer se puede hacer desde nuestros atributos. Una disculpa. Seleccionamos el hola mundo o nuestro text view, y si se dan cuenta aquí también dice hola mundo. Entonces, ¿qué pasa si yo lo pongo y lo pongo bienvenido? Hola, hola, y clicamos y se modifica, o en teoría se tiene que modificar. Ok, aquí como podrán ver tenemos el apartado de arranque. Aquí si le seleccionamos nos muestra nuestros dispositivos conectados. En este caso yo tengo un Motorola Moto físicamente conectado mediante USB. Virtualmente tengo estos dos, que es el Pixel A3 y el Nexus, el Galaxy Nexus. En este caso pues vamos a correr en el Nexus y vamos a ver qué es lo que pasa. Y si vieron, ya apareció el hola mundo. Bueno, ya que tenemos o ejecutamos el hola mundo, vamos a ejecutar o crear otro programa que a todo estudiante de programación nos enseña, que es la suma de dos números. Para esto, ya nuestro proyecto ya creado, ejecutado, pues vamos a eliminar lo que es el hola mundo. No, lo dejamos para ya no estar Entonces lo colocamos en este lado, perdón. Código, le cambiamos el nombre. En este caso va a ser suma de dos números. Ok, entonces en nuestra barra de paletas seleccionamos y vamos a ocupar lo que viene siendo dos text new más, obviamente. ¿Para qué? Para que uno sea suma 1, número 1 y número 2, que en este caso va a ser número 1 verificamos y pues ya tenemos lo que es número 1 y número 2. Ojo, nos marca un error. ¿Por qué? Porque Android Studio nos dice que cualquier botón o text new tiene que tener una limitante o hasta dónde se va a tener que llegar para que al momento de que se ejecute nuestro botón, text new, cualquier herramienta no se mueva del lugar en la que le estamos especificando. En este caso seleccionamos el que queremos que se quede y le damos la limitante, que va a ser hasta acá, aquí, arriba y hasta abajo. Ya, eso quiere decir que ya le dimos la limitación de que de este lugar no se va a mover. ¿Qué pasa si no le ponemos una limitación a nuestro botón text new? Al momento de ejecutar, dos cosas: o puede que no se ejecute o va a aparecer de esta forma. Le pusimos limitantes a text al número 1, pero al número 2 no. Entonces al momento de ejecutarse tendría que aparecer en la esquina, en esa esquina, porque como no tiene limitantes,
el programa lo reconoce como que, bueno, ok, no tienes, te vas aquí a esta esquinita porque esos son tus parámetros. Si se dan cuenta, ya ven lo que les digo, se basa por acá. Por eso es muy importante ponerle limitaciones. Entonces le damos al número 2. Ponemos el limitante. Y ya tenemos nuestras. Ya que le pusimos limitantes, para trabajar más cómodamente lo vamos a dar en Blueprint. Ok, entonces tenemos nuestros dos text new. Bueno, ahora procedemos a colocar un plain text, que va a ser en donde el usuario va a colocar los números, que en ese caso van a ser 2. Entonces agregamos 2, uno para el número 1 y otro para el número 2. Seleccionamos, ponemos limitantes, y verificamos cómo se va a ver nuestro proyecto. Si se dan cuenta, ya nos apareció bien, tenemos un error aquí, nos marca hasta acá arriba. Eso quiere decir que tenemos un error. Entonces vamos a verificar cuál es ese error. Número 2. Ok, no está limitado hasta arriba. Pero vamos a modificarlo porque el número 1 puntos, número 2 vamos, seguimos con lo que va a ser un text box, un botón. Botón 1 aquí, ok. Print.
En este caso checamos, le damos persona, atributos, en text le vamos a poner el 0, en este caso ponemos en hint lo que es número. Hacemos lo mismo con el siguiente, lo seleccionamos, borramos nombre, en hint ponemos número 2. Ok. Y permítanme. Agregamos otro text view en el cual nos vamos a dar pues nuestro resultado. Hacemos sus limitaciones. Okay. Bueno, proseguimos. Bueno, entonces básicamente nuestro diseño ya está creado. Tendría sus pequeños detallitos en cuestión de centrar, acomodar bien. Ejecutamos el programa para ver cómo se ve. Disculpe. Y en teoría el diseño ya está creado. Voy a poner en cámara rápida los siguientes pasos. Bueno, y como podrán ver, pues ya nuestro diseño ya quedó. El número 1, número 2, suma de números, resolver. Bueno, seguimos. Ya que tenemos nuestro diseño creado, seguimos con el código. Java, Dexter, MyActivity, abrimos. Esto es la parte del código. Ok, perdón. Para poder programar le tenemos que poner una identificación a todo aquel que pues vamos a ocupar. En este caso vamos a poner nu1 como identificación. ¿Por qué nos apareció esto? Porque nos está diciendo que sin el nombre nu1 puede que ya lo hayamos usado y entonces pues va a haber un error o un problemita porque no se puede repetir dos identificaciones, porque recordemos que una ID o ID tiene que ser única. Entonces lo que hacemos es le damos el refactor y lo que va a hacer el programa es buscar en nuestro programa si no se repite, y en todo caso que se repite pues nos va a advertir que ya está usado, y como no se repite pues no nos menciona nada. En este caso usamos el número 2 como nu1
ponemos el extrusor, lo ponemos como nudos y va a pasar lo mismo. Va a buscar en todo el programa a ver si nudos no está ya creado o ya existe. Bueno, ya tenemos nudo en donde nos va a arrojar nuestro resultado, que va a ser rezo. Seleccionamos, buscamos que nos encuentre, en el botón ponemos rezo, seleccionamos, nos va a buscar en nuestro proyecto y prácticamente ya tenemos casi todo terminado. Ya viene lo que es el código, lo más fácil. Vamos a poner como edit text, edit text. Si se dan cuenta, aquí ya está edit text Android.widget, y si se dan cuenta se nos agregó una extensión que es la de editar texto. Edit text, que es donde el usuario va a poner, o queremos que el usuario ponga los datos, que va a ser n1, n2. Ya tenemos también lo que es un text new, que es donde se va a mostrar el resultado. Text view, aquí está, seleccionamos. Es la ventaja de Android Studio también, es que ya nos autocompleta los comandos. Vamos a poner y también agregamos lo que es un botón como confirme. Nos vamos en este apartado del override, on create, tenemos lo que es asignado a nuestros botones, o donde el usuario va a llenar, donde se va a mostrar en pantalla y el botón. Pero para que nuestro botón haga la función de que un momento de presionar mande el resultado, tenemos que crear un on click. Set on click listening is. Ya tenemos lo que es confirmar .set on listening this. Esto quiere decir que al momento de que nosotros demos clic o el clic al botón, nos va a ejecutar lo que esté previamente dentro de. Pero para eso tenemos que crear implementar un método implements, que va a ser
view punto on click listen para que nos pueda ejecutar lo que es la opción de cliquear. Nos marca un error. Damos alt intro, implementar método, on click void, ok, y ya nos aparece, nos implementó el método para dar clic. Entonces dentro de aquí vamos a crear lo que vendría siendo el código para poder ejecutar o realizar la suma de dos números, que en este caso vamos a poner un float n1 coma n2 coma y resultado. Entonces es importante que nunca olviden los dos puntos, y entonces le decimos que ok n1 número 1 número 2 y result. Entonces decimos que número va a ser igual a float punto parse int parse float et1 punto text punto string y punto. Bueno, como podrán ver, estamos diciendo que el número va a ser igual al número flotante que está alojado en N1, que en este caso N1 es lo que está alojado en el edit text, que se llama nu1. Hacemos lo mismo para el número 2. Número 2 igual float punto parse float L2 punto get text punto string. Es importante que no olvidemos las punto y coma, porque sin eso a veces el programa pues nos falla, y son detallitos que a veces se nos pasan y estamos quebrándonos la cabeza pensando cuál es el detalle o por qué no compila, cuando en realidad solamente eso es un punto y coma. Por eso es importante siempre pongan punto y coma. Entonces ya que tenemos, ya que le decimos al programa que el número 1 va a ser n1, que un n1 es nu, que en todo caso nu vendría siendo nuestro text 1, se va a bajar todo ahí. Entonces hacemos lo que es la operación, que va a ser resultado punto text
setText, perdón. SetText. Ponemos entre comillas el resultado es puntos espacio más ok, nos muestra un error. ¿Por qué? Porque aún no le hemos dicho ahora qué es lo que va a contener result. Entonces decimos que result va a ser igual a n1 más n2 y listo. n1 más n2 result ok, perdón. Número 1 más número 2. El resultado va a ser igual a n1 más n2. Nos va a imprimir o nos va a mostrar en el text view el resultado es y resultado, pero también tenemos la opción de crear un toast. ¿Qué es un toast? Es como una ventana o un toast vendría siendo el toast es un objeto de vista, o sea, se despliega como elemento emergente de la interfaz del usuario con el fin de mostrar un mensaje relacionado hacia alguna interacción que ya hemos realizado, que en este caso vendría siendo la suma de dos números. Entonces ponemos toast ¿está? Y ya nos muestra el código completo. Entonces en este caso pondremos el resultado fue, y seleccionamos más. Ok, entonces así queda nuestro código. Número 1, número 2, resultado, ejecutamos y si todo sale correctamente, se nos abrió nuestro emulador. Y ya se ejecutó. Entonces seleccionamos aquí, ponemos $12 más 12. El resultado fue 24. ¿Vieron cómo se mostró? Y aquí dice el resultado es 24.0. 12 más 12. Ok. Como podemos ver, el programa pues ya quedó. Pero si son observadores o somos observadores, nos damos cuenta que al momento de ingresar el número nos muestra nuestro teclado alfabético. ¿Qué pasa? Que no ocupamos el teclado alfabético. Entonces tenemos que poner aquí, seleccionar 1, 14, 12,
Y a veces para el usuario es un poco tedioso hacer todo esto, de que selecciones, intentes y pongas. ¿Cómo arreglamos esto? Sencillo. Nos vamos a nuestro main activity. Y nos vamos en el apartado de código. Buscamos en dónde está alojado o en dónde alojamos nosotros lo que es el número o el usuario aloja, y nos damos cuenta que aquí está una dirección que dice Android input type text person nombre text person name. Ok, entonces si lo modificamos y ponemos número decimal, ¿qué pasa? Esperamos acá nuestro programa. Seleccionamos en este caso ID 1, seleccionamos y ya nos aparece lo que vendría siendo nuestro teclado numérico, y así ahorramos un poco de tiempo para que el usuario ya no tenga que hacer todo eso, porque en este no lo hemos modificado, que aquí dice text person name, ahorramos y ponemos número decimal, volvemos a ejecutar y entonces ahora sí colocamos el número aquí 5, el número 2. Si se dan cuenta, pues ya nos aparece el teclado numérico, ya no nos aparece el alfabético. Clicamos resolver y el resultado fue, y aquí como ven nos aparece el toast, y en nuestros layers nos aparece lo que creamos. Y es así como se puede crear una aplicación en Android Studio. A lo mejor se sintió un poco tedioso, un poco complicado, pero no obstante es más sencillo de lo que parece. No es muy complejo en cuestiones de hacer este tipo de aplicaciones. Por mi parte, pues ha sido todo. Espero les haya gustado mi pequeña explicación de cómo se crea una aplicación en Android. Que tengan un bonito día. Y aquí termina. Muy buenas, me presento. Soy Abraham Moreno Franco de la Universidad Intercultural San Luis Potosí, Campus Matlapa. Hoy les vengo a presentar el tema de reciclaje informático. Soy de reciclaje con desechos informáticos. La basura tecnológica en estos tiempos es demasiada en lo que lleva a cabo. México sería el segundo lugar en desperdicios informáticos. Al año se genera casi 50 millones de toneladas de chatarra tecnológica. Su tasa de reciclaje es insuficiente. Como decía, la basura tecnológica en México
cada vez es más. Por ejemplo, en México se produjo 9.23 kilogramos de residuos electrónicos entre el año 2015 y el 2021. En total, los mexicanos desechamos en promedio 1.103.570 toneladas de residuos electrónicos. ¿Qué se considera como basura electrónica en estos tiempos? Se considera la basura electrónica como, por ejemplo, frigoríficos, congeladores y otros equipos refrigeradores. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestros desechos serían como computadoras, teclados, discos duros, o podría decirse computadoras obsoletas que hayan sido en otros años avanzadas, pero en esta generación obsoletas. ¿Cómo podemos reducir la basura electrónica? Cada vez se consumen más aparatos y se sustituyen con mayor celeridad. En ejemplo, podríamos volver a reciclar, por ejemplo, los componentes como las tarjetas madres que contienen oro o muchas cosas que podríamos volver a utilizar. En este caso lo que hicimos fue una vestimenta que podría ser humilde o una forma más para el reciclaje electrónico. ¿Cómo podemos reducir la basura electrónica? Los expertos en reciclaje electrónico recomiendan que amigos o familiares hereden los aparatos que todavía funcionan o que se oferten en el mercado de segunda mano. También existe la posibilidad de reciclar. Podríamos reciclar varios componentes, ejemplo, tarjetas madre o incluso procesadores, pero en otros casos es imposible el reciclaje. La manera en que nosotros reciclamos la basura son estos ejemplos. En primer ejemplo tenemos los teclados reutilizados, los teclados de goma para hacer botes, libretas y hasta bolsos. Como vemos, tenemos un ejemplo de un traje o de unas lapiceras o de un bolso, incluso un forro para libretas muy bonito. Disquetes. En este caso los disquetes ya no son muy utilizados en esta generación, así que podemos hacer lapiceras o libretitas de notas en el que podemos observar en las imágenes qué bonito se ven y que tienen una muy buena utilidad. Las televisiones antiguas siempre eran como una cajota entera, si podíamos observar. En este caso lo podemos ocupar como un librero o inclusive podríamos hacer peceras o algunas otras cosas con más detalle. La televisión pesquera, como les decía, en este ejemplo vemos una pecera muy bonita de una televisión antigua que tenía sus expansiones demasiado largas, y en este momento las resoluciones que existen son demasiado buenas como para poder usar una televisión de este año. Y los collares con teclados. En este tiempo los collares con teclados podrían ser como los nombres que tenemos o simplemente las iniciales de tu pareja. En este caso tenemos el nombre de Just con ESC al final. Reciclaje de CDs viejos. Como vemos en este caso, la modelo tiene CDs en su cuello, lo que genera brillo y algo de estar en la moda. Y en el otro ejemplo vemos una guitarra demasiado bonita que puede ser utilizada incluso en proyectos finales. Otro ejemplo serían mesas o cajones de joyería. Como podemos observar, la mesa es de plástico, simplemente se colocaron una capa de vidrio, por decirlo así, y en la otra son discos. Y por último creo que es la bolsa. Podríamos ver diferentes tipos de bolsas, pero casi siempre a las mujeres resulta que les gustan las cosas que brillan. Y aquí hay un ejemplo. Y por último, los insectos decorativos, pero no creo que alguien pueda lograrlo. Crea tus propios cuadros. Como vemos, son hartas tarjetas madres que son obsoletas en un buen diseño, algo como un mapa mundi.
Hola, mi nombre es Giovanni Sánchez Sánchez. Yo pertenezco a la carrera Licenciatura en Informática Administrativa. A continuación les presentaré nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Diseñar vestimenta a partir de material reciclado informático. De esta manera buscamos promover la conciencia ecológica en la población. Esto se hizo mediante la confección de indumentaria y accesorios. El primer producto que elaboramos fue un collar. En la elaboración de este collar se utilizó los interruptores de los teclados con los cuales se les dio la forma. Estos se unieron mediante un cable de cobre y para la decoración utilizamos un cabezal de disco duro. Posteriormente creamos unos aretes a base de una tarjeta madre. Los materiales que ocupamos fueron y para poder realizarlo procedimos a seguir los siguientes pasos. Como vemos, aquí tenemos el resultado final. Además de este producto, también elaboramos una falda. Los materiales fueron los siguientes. Y para poder realizar esta falda, llevamos a cabo el siguiente procedimiento. Bueno, me presento. Yo soy Nery Arellano Tomás, igualmente soy de la Licenciatura en Informática Administrativa del 7º semestre. Pues yo les continúo con lo que nosotros elaboramos, que fue el bolso de dama, un accesorio para darle algo más divertido a nuestro vestido. Los materiales que utilizamos los muestro a continuación. Nosotros tuvimos la opción de mostrarles los pasos para seguir si ustedes desean recrear nuestro bolso. Estas son algunas fotos que nosotros tomamos mientras hacíamos el bolso y esta es la manera en que terminó. Bueno, también nosotros elaboramos lo que es el corset. Para los que no saben qué es el corset, es la parte de arriba del vestido, pues nosotros utilizamos los siguientes materiales. Esta es la descripción de nuestros pasos que seguimos para la elaboración del corset. Nosotros utilizamos lo que son las teclas, pues de los teclados que ya no funcionan, pero a darle un segundo uso a nuestro teclado. Estos son los pasos y una foto de cómo quedó nuestro corset. Este es nuestro diseño terminado de nuestro vestido reciclado con materiales informáticos. Si usted está interesado en recrear algunas de nuestras opciones que mostramos anteriormente en nuestro video, les agradeceríamos. Esto es para concientizar a las personas a reciclar, no toda la basura se tiene que tirar, sino que podemos darle un segundo uso.